Buenas, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a Filosofía, ¿sí? Vamos a anotar el nombre de la materia. Es muy simple y corto. Muy bien. Mi nombre es Pablo Nieto, para la gente que no me conoce, la mayoría de ustedes no me conocen. Así que vamos a anotar mi nombre también. ¿Sí? Pablo Nieto. Muy bien. Bueno, en este primer video vamos a hacer una presentación, introducción a la materia, y si nos queda tiempo después de eso, vamos a empezar a hablar de nuestro primer autor, ¿no es cierto? Bueno, bien, empiezo por hacer una breve presentación personal mía, muy breve. Yo entré a trabajar en el instituto en el año 2008, ¿sí? Cuando tenía 25 años. Hoy en día tengo 37, ya casi 38, así que llevo 12, 13 años, una cosa así, trabajando acá. Me gusta muchísimo trabajar en este instituto, me encanta la docencia y ojalá les pueda transmitir el amor que siento por la docencia y el amor que siento por la filosofía. ¿Cuál fue mi recorrido? Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, estudié la licenciatura en Psicología y el profesorado de enseñanza media y superior en Psicología. Esas son las dos carreras que hice en la UBA. Cuando terminé con esas dos, que son las dos de Psicología, entré a la carrera de Filosofía, en el mismo año en que me recibí de psicólogo. Carrera que todavía sigo haciendo, así que la carrera de Filosofía todavía no la terminé. La estoy estudiando también en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Y creo que no hay mucho más para decir. Trabajo no es el único lugar donde trabajo, he trabajado en muchos lugares, en general en el nivel terciario y en general en el profesorado de educación física, aunque he enseñado también en el magisterio, en el profesorado de inglés y en diversas carreras, ¿sí? Bueno, muy bien. Tenemos en esta materia dos ayudantes de cátedra, o sea, si bien esta materia la tengo en varios cursos, hay dos cursos solamente donde tengo ayudantes de cátedra. Ellos son Ignacio Herrera, que está en primero primera desde el año pasado, y Leila Miranda, que está en primero tercera y empieza este año su primer año de ayudantía. Ellos ya se van a ocupar de presentarse por su parte y la presentación de ellos la dejo en manos de ellos justamente, ¿sí? Es una alegría para mí poder tenerlos, han sido alumnos muy aplicados, aman mucho la filosofía y espero que a ustedes también les resulte útil su participación como me resulta a mí. ¿Está bien? Bueno, ok. Empecemos por decir para qué tenemos esta materia, filosofía. Probablemente no sea el primer acercamiento que tienen a la filosofía, seguramente ya tuvieron esta materia en el secundario. Les habrá gustado, quizás no les gustó, si no les gustó, ojalá les guste en esta cursada. Pero bueno, o sea, esta es una pregunta de la que hay que hacerse cargo, ¿no es cierto? Los que enseñamos filosofía en una carrera que no es filosofía. Entonces, ¿cuál es el sentido para mí de esta materia en esta carrera? Para mí es muy simple, Y el propósito de esta materia en esta carrera creo que es el mismo propósito que tiene en la vida, que son dos cosas. ¿Para qué estudiamos filosofía en esta carrera? Para aprender a pensar y abrir la mente. Esas dos cosas, aprender a pensar y abrir la mente. Un docente es una persona que tiene que pensar, tiene que ser una persona pensante y tiene que ser una persona de mente abierta también. Las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas. Pensar sin tener una mente abierta y tener una mente abierta sin pensar es algo que en general no está bueno. Pero cuando esas dos cosas se combinan, los resultados son interesantísimos. De modo que esa es la razón por la cual enseñamos filosofía acá. Insisto en que para mí esto es en buena medida la función de la filosofía en la vida, ¿no? En la vida puede tener todavía más funciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y creo que las tiene. Pero no es de lo que vamos a hablar por ahora. Entonces, como las funciones que yo pienso que tiene esta materia en esta carrera son esas dos que dije, aprender a pensar y tener una mente abierta, en principio no siento, digamos,
obligación a trabajar un determinado autor. Es decir, que para el propósito de abrir la mente y aprender a pensar nos sirve prácticamente cualquier autor, prácticamente cualquier filósofo, prácticamente cualquier texto filosófico. Es por esa razón que los contenidos de esta materia van cambiando mucho, mucho. O sea, si bien en cualquier materia que uno dé, yo por ejemplo doy psicología también, los contenidos van cambiando, o sea, hay una variación de año en año. En filosofía claramente la variación que yo introduzco es muy amplia, muy amplia. De manera que, por ejemplo, si citamos como ejemplo a mis dos ayudantes, Ignacio, que cursó la materia hace 3 años, y Leila, que la cursó hace 2, con respecto a la cursada de Leila, la materia cambió en un 30%, y con respecto a la cursada de Ignacio, cambió en un 50%. O sea que está permanentemente mutando. Para mí es buena esta mutación, y a mí en lo particular, ¿sí?, como docente y como aprendiz de filósofo, me sirve mucho para no, digamos, como no estancarme, ¿no? Y estar todo el tiempo desafiándome a mí mismo en dar cosas, dar contenidos nuevos. O sea, a mí me moviliza mucho, me cuesta un montón estar cambiando los contenidos, pero el resultado final siempre es muy bueno, ¿sí? De modo que voy a seguir tengo pensado seguir en este rumbo. Ok, bien. Tradicionalmente, si ustedes se ponen a hablar con antiguos alumnos y alumnas míos, van a ver que yo siempre le di mucho protagonismo en esta materia a los griegos, ¿no? Después de todo, ¿por qué? Porque la filosofía es un invento griego. Los griegos fueron un pueblo y una cultura excepcional, absolutamente excepcional, que nos dejó grandes inventos que al día de hoy seguimos disfrutando y a los que al día de hoy seguimos sacándoles, digamos, el provecho, el jugo. Solamente por citar algunos: la filosofía, que es un invento griego; el teatro, que es otro invento griego; el deporte, que es otro invento griego; y la democracia, que es otro gran invento griego. Así que solamente ahí nomás, con esos 4, ya tenemos para agradecerle a esta gente. Así todo, en este año en particular, ya, o sea, es el primer año en el cual los griegos, si bien van a estar, no van a ser los filósofos predominantes en la materia. No van a ser los filósofos predominantes en la materia. Sino que lo que vamos a hacer este año va a ser arrancar de filósofos modernos. Modernos quiere decir filósofos de los siglos XVII, XVIII, y desde allí ir yendo para atrás en el tiempo. Entonces vamos a empezar con filósofos modernos, 2 en particular vamos a trabajar, que son Descartes y Hume. Luego vamos a ir a la filosofía medieval. En la filosofía medieval vamos a trabajar un autor, que es Agustín de Hipona. Y luego vamos a ir hacia la filosofía antigua. Y en la filosofía antigua vamos a trabajar 2 autores, que son los 2 principales filósofos de Grecia, que son Platón y Aristóteles. De modo que el recorrido es como para atrás en el tiempo, ¿no? Vamos para atrás. Bueno, esperemos que nos salga bien este camino, ¿sí? Así que, sin más preámbulos, creo que ya estamos para largar. No sé si se me escapó decir algo en particular sobre la introducción a la materia, quizás después me acuerde, pero creo que lo que es introducción ya lo podemos cerrar con eso. Y estamos para alargar entonces con la materia. Así que vamos con nuestro primer autor, que nos va a ocupar varias clases. Nuestro primer autor se llama René Descartes. Sí, acá anota el nombre. René Descartes. Ok, yo no sé, es un autor francés, ¿sí? Yo no sé francés, así que no sé pronunciar bien su nombre, por eso le voy a decir Descartes. Creo que se dice algo así como Descartes o algo así. Pero como no sé francés, le voy a decir Descartes. Ok, vamos a anotar la fecha de... Perdón, se metió una pequeña hormiguita en mi escritorio y la estoy queriendo sacar. Ahí está. Ok. Descartes entonces nació en el año 1596 y falleció en el año 1650. ¿Sí?
1596 a 1650. Francia, es un autor francés. Ahora, suele decirse que Descartes es el filósofo que funda, esa es la palabra, la filosofía moderna. Ahora, hay que detenerse a hacer una aclaración del significado de esta palabra, moderna. Yo hace un momento hablaba de filósofos de la modernidad, filósofos medievales y filósofos antiguos. Entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, viene el hecho de que a los filósofos en general los agrupamos según el periodo histórico en el que vivieron y en el que escribieron sus trabajos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a repasar un poquitito de historia mínimamente para entender esto. Imagínense ustedes que en esta línea que hice yo acá tenemos el tiempo, ¿no? La historia de la humanidad. La historia de la humanidad empieza ¿cuándo? Empieza cuando el ser humano inventa la escritura. ¿Sí? A partir de la escritura tenemos la historia. La historia empieza ahí. No es que el ser humano no existiera antes, el ser humano existía desde antes de la invención de la escritura. Pero a ese periodo de la humanidad previo a la invención de la escritura se lo llama prehistoria, ¿no? En la prehistoria tenemos el famoso paleolítico, el famoso neolítico. Ok, pero la prehistoria no nos interesa en esta materia. Es súper interesante, pero no particularmente para esta materia. Ok, entonces vamos a dividir la historia, no prehistoria, sino la historia de la humanidad en edades. Está dividida en edades. Las edades en las que está dividida la historia de la humanidad son 4, ¿no? 4. Bien. Entonces tenemos 4 segmentos de historia de la humanidad. Ven que dividí la línea en 4 segmentos. Ok. ¿Cómo se llama la más antigua de estas edades? Edad antigua. ¿Sí? La edad antigua abarca desde el principio de la historia hasta el año 476 después de Cristo. 476 después de Cristo. ¿Está bien? Porque la edad antigua se termina en el 476 después de Cristo. Porque en ese momento se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no es cierto? El Imperio Romano abarcaba, tenía una extensión territorial impresionante, abarcaba la mayor parte de lo que hoy en día es Europa y una parte de Asia, una parte de África. Entonces, el Imperio Romano tenía una parte occidental y una parte oriental. La parte occidental es la parte del oeste, ¿no? Bueno, no tengo un mapa acá, pero digamos, occidental quiere decir del oeste y oriental quiere decir del este. Entonces, lo que pasa en el año 476 después de Cristo es que cae la parte occidental del imperio, ¿sí? Entonces esa parte del imperio se desmorona y bueno, esto marca un antes y un después en la historia, marca el final de la Edad Antigua, porque es un acontecimiento muy importante. Cuando termina la Edad Antigua, ¿qué edad empieza? La Edad del Medio, o sea, Edad Media, ¿sí? Edad Media. Ok. La Edad Media empieza en el 476 después de Cristo y termina, o sea, hay 2 fechas que se pueden usar como fecha de finalización de la Edad Media, porque hay 2 acontecimientos súper importantes que ocurren relativamente con poca diferencia de tiempo y cualquiera de los 2, o sea, son como igualmente importantes y pueden considerarse como el final de la Edad Media. O sea que hay 2 acontecimientos que marcan el final de la Edad Media. Esos 2 acontecimientos son en el año 1453, ¿sí? La toma de Constantinopla. ¿Qué es Constantinopla? Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino, ¿sí? ¿Qué era el Imperio Bizantino? Era la parte oriental del Imperio Romano que había subsistido. Recuerden, en el 476 cayó la parte occidental. La parte oriental quedó, ¿sí? Quedó. Se llama como Imperio Bizantino o Bizancio. Ese imperio tenía una capital. ¿La capital cuál era? Constantinopla. ¿Qué pasa en el año 1453? Los turcos se apoderan de la capital misma del imperio, con lo cual es el final de ese gran imperio. Acontecimiento sumamente importante que
ya de por sí ameritaría finalizar, ameritaría decir, bueno, la Edad Media llegó hasta acá. Pero aparte de eso, hay otro acontecimiento importante, de 1492. ¿Y cuál es? La llegada de los europeos al continente americano, ¿no? O también llamado descubrimiento de América. Bien, ya sabemos que, bueno, qué sé yo, había previamente, creo que los vikingos habían llegado ya al continente americano antes que Cristóbal Colón, pero no importa, o sea, la llegada de los vikingos al continente americano no tuvo las consecuencias que tuvo la llegada de los españoles, de modo que 1492 es el año que nos interesa acá, aparte de 1453. Entonces, estos dos acontecimientos, la toma de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América en 1492, son los dos acontecimientos que ponen fin a la Edad Media. Cuando termina la Edad Media, empieza la llamada Edad Moderna. Ok, Edad Moderna. Esa R me salió medio rara, no la pude corregir porque tengo un fibrón de trazo muy grueso, ¿sí? Pero ahí dice, perdón, ahí dice moderna, moderna. ¿Está bien? Y la Edad Moderna abarca justamente desde siglos XV después de Cristo, que es lo que está acá, hasta el año 1789, en el cual ocurre que la Revolución Francesa. ¿Está bien? Con la Revolución Francesa termina la Edad Moderna y empieza la Edad Contemporánea, que es la edad en la que estamos nosotros. Edad Contemporánea. Bien. Ahora sí, ahora que tenemos este mapa, sí, se los pongo ahí para que, si quieren, lo puedan ver bien completo. Ahora que tenemos este mapa, ¿sí? Sabemos bien dónde está nuestro autor, René Descartes. Y Descartes está acá, ¿sí? En la Edad Moderna. En la Edad Moderna. Recuerden, como ya les dije hace un momento, que nace en 1596 y fallece en 1650. ¿Sí? Bien. ¿Qué textos de Descartes vamos a trabajar? Vamos a trabajar, digamos, fragmentos. Y antes de ponerme a hablar de los fragmentos de Descartes, no quiero dejar de hacerles una aclaración. Los textos filosóficos son en general difíciles. La mayoría son bastante difíciles. Cortos, pero difíciles. Y difíciles no solamente para ustedes, difíciles para las mismas personas que estudiamos filosofía. Entonces, los que estudiamos filosofía tenemos que releer, a veces nos quedamos con un párrafo, con dos renglones, a los que estamos releyendo y releyendo y releyendo, hasta encontrar finalmente el significado de ese párrafo, de esos dos renglones, y entenderlo, ¿sí? Y esto es una característica intrínseca de la filosofía. Para mí es una de las cosas que lo hacen interesante, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que yo estaba diciendo recién, ¿por qué hago esta aclaración? Porque es muy, pero muy difícil aprender filosofía si no tenés un docente que te explique el tema que estás estudiando. Y esto se los digo como persona que estudia filosofía. Hubo temas de filosofía que yo al día de hoy pienso que solo no los hubiera podido aprender nunca. Los pude aprender porque tuve enfrente un profesor que me lo explicó, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que denle mucha bolilla a las clases, ¿no? En este caso, bueno, tienen las clases filmadas, pero y saben que las van a tener. Pero no lo desatiendan, no desatiendan nunca las clases. Traten de no dejarse llevar por la falsa seguridad de que total el texto lo tenés, porque el texto es muy difícil y el texto lo van a poder entender si entendieron primero la clase, en la mayoría de los casos. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué textos vamos a trabajar de René Descartes? Vamos a trabajar dos textos, no completos, sino partes, ¿sí? O sea, Descartes escribió muchos libros, de los cuales hay dos que nos interesan, y de esos dos que nos interesan agarramos pedacitos. Los dos libros de Descartes que nos interesan en esta materia son uno, el discurso del método.
Y el otro, las meditaciones metafísicas. Bien, acá los tengo. Este es mi querido librito de Descartes, que ya leí como 7 veces. No exagero. Bien, entonces, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar por el discurso del método porque es un texto más accesible, ¿sí? Para arrancar es menos complicado que las meditaciones. Y las meditaciones ya presentan mayor dificultad. Pero no se preocupen porque todo va a andar bien. Bueno, entonces, largamos con el discurso del método. El discurso del método se escribió en el año 1637. ¿Sí? 1637. Ok. Y vamos a ver qué empieza diciéndonos Descartes acá en el libro. Yo acá podría cortar y decir, esperen, les voy a contar por qué Descartes escribe este libro, etcétera, etcétera. Y podría ser, es válido. Pero en este caso vamos a probar de darle directamente la palabra a él y ver qué tiene para decirnos. Y dice Descartes. Primera parte, o sea, el discurso del método está dividido en 6 partes, ¿no? Entonces, vamos a tomar partecitas de la primera parte, ¿sí? Después vamos a tomar partecitas de la segunda parte y después quizás tomemos algo por ahí de la quinta, vamos a ver. Pero en principio, de la primera y la segunda parte tenemos que hablar seguro. De modo que, primera parte, comienzo del texto, comienzo del libro. Arranca diciendo Descartes. Presten atención. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Alto. Ven que ya no terminó el primer renglón. Y ya hay que empezar haciendo aclaraciones. ¿A qué se refería Descartes con el buen sentido? Bueno, un poquito más adelante lo aclara. Pero yo ya se los quiero decir. Traigamos luz en la oscuridad. Este término, esta expresión que Descartes usa varias veces, ¿sí? El buen sentido, es lo que en general nosotros llamamos la razón, ¿sí? Ahí le agregué un el. El buen sentido equivale a lo que llamamos por lo general la razón. O sea que si a ustedes para entender el texto les sirve cada vez que ven la palabra buen sentido, imaginar que ahí aparece la palabra razón, háganlo, está perfecto, como ustedes gusten. Así que, seguimos leyendo. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Entonces él ya arranca diciéndonos algo. ¿Ven? Quiero avanzar en la lectura y me sigo frenando. Esto es la filosofía. Bienvenidos y bienvenidas. Quiéranla, ámenla, amen la filosofía, por favor. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no hay nada que esté mejor repartido que la razón. Entonces, ponele, qué sé yo, la fortuna económica está bien repartida, en general no. Qué sé yo, la suerte está bien repartida y no, hay gente con más suerte que otra. No sé, qué sé yo. Así con cada cosa podríamos seguir. Bueno, ¿y la razón? O sea, el buen sentido. ¿Está bien repartido o no? ¿Está concentrado en unas pocas personas y las demás personas no lo tienen? No, al contrario. El buen sentido es lo que mejor repartido está. No hay nada mejor repartido entre las personas que la razón. La razón. O sea, el buen sentido. Volvemos.
A ver si podemos salir del primer renglón. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual, o sea, cada persona, piensa que posee tan buena provisión de él, o sea, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, cada persona piensa que tiene como tan buena, como que ha recibido tan buena provisión de buen sentido, como que en la repartición se le dio ya como tanto buen sentido, tanta razón, que aún los más descontentadizos respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen. Entonces, también repartido está que cualquier persona piensa que recibió suficiente buen sentido. O sea, suponete, qué sé yo. Una persona puede quejarse porque piensa que en la vida no se le dio la suficiente suerte, que la vida no le dio el suficiente, qué sé yo, éxito en el amor, que la vida no le dio la suficiente, no sé, fuerza, lo que sea. Y habrá personas que se quejan de que nacieron con menos fuerza de la que quisieran, que nacieron en un ambiente de menos fortuna económica que otros, que nacieron con menos éxito en el amor que otros, etc. Bueno, pero no hay nadie que vaya a decir que en la vida le tocó menos buen sentido, menos razón que otro. Fíjense lo que dice: aún los más descontentadizos. Descontentadizos quiere decir los más disconformes. Entonces, aún las personas más disconformes del mundo se pueden quejar de un montón de cosas, pero nadie se queja de que, digamos, en la repartija de razón salió desfavorecido. A los demás se les dio más razón que a él, mejor buen sentido que a él. Nadie se queja de tener poco buen sentido. ¿Por qué? Porque es lo que está mejor repartido en el mundo. Bueno, en lo cual no es verosímil que todos se engañen. O sea, ¿qué quiere decir en lo cual no es verosímil que todos se engañen? ¿Será acaso que la gente se equivoca en esto de pensar que recibió mucha razón, mucho buen sentido? No, no es verosímil eso. No. No se trata de que la gente se engañe pensando que recibió mucha razón, mucho buen sentido, cuando en verdad no es así. No se trata de eso, sino que, de verdad, en la repartija, entre comillas, todos recibimos la suficiente razón, el suficiente buen sentido. Bueno, vuelvo al principio de esa oración. Vamos por el renglón 4, ¿sí? Vamos todavía. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino que más bien esto demuestra que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres. Yo me siento muy tentado de cerrar la clase con esto. A ver. Porque es como tan impactante. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? La razón es la cosa mejor repartida en el mundo. Y él llega a decir que la razón es igual en todos. Entonces no hay personas no hay personas más que gozan de más razón que otras. Hay personas que gozan de más fuerza que otras, de más altura que otras, de más plata que otras, de más éxito en el amor que otras. Bueno, pero ¿hay alguien que goce de más razón que otra persona? No, en esto somos todos iguales. Entonces, la razón es igual en todos. Pero aparte, fíjense que él ahí se anima a dar como una especie de definición de qué es la razón. Y dice, ¿qué dice que es la razón? Dice que es, no sé si se dieron cuenta al escucharlo, él va a decir que la razón es la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso. La razón para Descartes es la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso. Bien, ¿quiénes tienen esta facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso? Todos.
¿Hay alguien que no lo tenga? Todo el mundo lo tiene. Entonces, la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido de razón, es naturalmente igual en todos los hombres. Bueno, más un poquito más. Quiero terminar un párrafo, aunque sea. Y, por lo tanto, que la diversidad de nuestras opiniones, a ver, ven que parece como algo sin mucho significado, diversidad de nuestras opiniones, pero ¿qué se refiere con eso? Diversidad de nuestras opiniones. ¿Qué quiere decir diversidad de nuestras opiniones? Quiere decir, a ver, por ejemplo, si yo te pregunto a quién votaste vos en la última elección, me puede decir tal, yo te puedo decir, no, estás equivocadísimo o equivocadísima, había que votar a tal, o no había que votar, qué sé yo, no tengo idea. El punto es, en eso, en política, fútbol, religión y en un montón de cosas de la vida, hay diversidad de opiniones. En general, digamos, las personas parecen estar como en desacuerdo permanente, ¿no? Hay gran diversidad de opiniones acerca de todos los temas. Entonces, fíjense que acá parecería que hay como dos cosas como incompatibles. Si todo el mundo goza de esta capacidad, de esta facultad, la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, ¿por qué entonces hay diversidad de opiniones? A ver. Entonces, esto lo tiene todo el mundo, la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso. Pero hay diversidad de opiniones. Entonces, si todo el mundo tiene esta capacidad, si todo el mundo tiene esa capacidad, ¿por qué entonces hay diversidad de opiniones? No se entiende. No debería haber diversidad de opiniones si todos tenemos esa capacidad. O sea, ¿me entienden? Si hay personas que pueden juzgar bien y personas que no juzgan bien, entonces es natural que haya diversidad de opiniones. Porque tenés personas que saben juzgar y personas que no saben juzgar. O sea, personas que saben, personas que cuentan con el uso de la razón y personas que no cuentan con el uso de la razón. Y naturalmente van a tener opiniones diferentes. Pero todo el mundo tiene la razón. Esto es lo que está diciendo Descartes. Entonces, si todo el mundo cuenta con la razón, cuenta con esta facultad, con esta capacidad, ¿por qué entonces hay diversidad de opiniones? ¿Cuál es el origen de eso? Dice, entonces, la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros. Entonces no hay persona más razonable que otra. No es que hay personas que cuentan con más uso de la razón que otros. Entonces, la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes. Derroteros quiere decir algo así como caminos, ¿sí? Entonces, estamos tratando de explicar por qué hay diversidad de opiniones. Eso, ¿por qué diversidad de opiniones? Entonces, la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos las mismas cosas. Y acá, mucha atención a lo que va a decir acá. No basta, en efecto, o sea, no alcanza, ¿no? No alcanza, en efecto, con tener el ingenio bueno. Ingenio quiere decir contar con la razón. Entonces, a ver, digo las palabras textuales de acá y lo traduzco un poquito capaz a nuestro español criollo. No basta, en efecto, tener el ingenio bueno. No basta, en efecto, tener el ingenio bueno. Eso significa, ojo, no alcanza con contar con la razón. No basta, en efecto, tener el ingenio bueno. Lo principal es aplicarlo bien. Entonces, ¿qué vamos a agregar acá? Al tema de la razón. Hay que aplicarla bien. Hay que aplicarla bien. Entonces, ahí ya tenemos la explicación de por qué, siendo todo el mundo razonable, contando todos con el uso de razón,
Sin embargo, hay diversidad de opiniones. ¿Por qué hay diversidad de opiniones? Porque hay quienes usan bien la razón, quienes la aplican bien y quienes no la aplican bien. No basta, en efecto, tener el ingenio bueno. Lo principal es aplicarlo bien. Las almas más grandes, bueno, esto equivale a decir las personas, ¿no? Las almas más grandes, o sea, las personas más como más inteligentes, más eruditas, que más han leído, ¿no? Estaba como hablando de eso, de las personas más inteligentes y eruditas y qué sé yo. Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, como de las mayores virtudes. Y los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos si van siempre por el camino recto que los que corren pero se apartan de él. Entonces, ¿quién va a acertar? ¿Quién va a encontrar la verdad? ¿Quién tiene más posibilidad de encontrar la verdad? Alguien que quizás leyó mucho y es muy inteligente, pero se apresura y no usa bien la razón. O alguien que va más lento y quizá no leyó tantas cosas, pero aplica bien la razón. Esa persona es quien tiene más chances de encontrar la verdad, ¿no? Le va a ir mejor a esa persona, según Descartes. Entonces, ahora sí, vamos cerrando. ¿Cuál es la clave de todo esto? O sea, bueno, todo esto hay que entenderlo y saberlo, ¿no? Y ven que es muy claro aparte. O sea, es muy sólido el discurso. Está todo claro y conectado. Pero ¿cuál es finalmente entonces el punto central de todo esto? Que a la razón hay que aplicarla bien. Hay que aplicarla bien. A lo cual uno le preguntaría a Descartes, bueno, Descartes, ok, ya me convenciste de que la clave está en aplicar la razón. ¿Cómo sé que le estoy aplicando bien? ¿Cuál es la correcta aplicación de la razón? ¿Me lo vas a decir? Respuesta, sí, te lo dice. Por eso el libro se llama Discurso del método. ¿Sobre qué se trata este libro? Sobre el método para aplicar correctamente la razón. Descartes dice cuál es ese método. Lo vamos a ver en la próxima clase. Y quedamos así como con suspenso. Bueno, nos vemos la próxima. Cuídense mucho, que anden muy bien. Les mando un abrazo grande.